El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Nosotros dedicamos el programa el día de hoy a hablar acerca de un tema que ha marcado este año 2022, que ver con los derechos humanos. Ha sido un año de avance en esta materia, sobre todo en el área de la justicia internacional, y vamos a analizar los alcances de lo que ha ocurrido, sobre todo de cara a lo que podemos esperar en el 2023. De hecho, uno de los últimos acontecimientos nos ubica en esta reunión entre la delegación de la plataforma unitaria que participa en las negociaciones en México y los presos políticos. Una solicitud que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo como una de las prioridades que debería estar sobre esta mesa de diálogo. En el marco de ese encuentro, Gerardo Blay anunció que la abogada defensora de derechos humanos, dirigente de Primero Justicia, Yajaira Forero, y la directora de la ONG Justicia y Proceso, Teresli Malavé, serían un puente entre la delegación y los familiares de los presos políticos en nuestro país, para tratar de analizar todos estos temas y también los avances que hay en la Corte Penal Internacional. Saludamos a nuestro primer invitado, el doctor Joel García. Es abogado, defensor de derechos humanos, profesor universitario, además lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a tu sintonía y a Radio Caracas Radio por esta invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría un primer comentario. Sabemos que no estuvo presente, digamos, en esta reunión con la delegación de la plataforma unitaria, pero ¿qué expectativa tiene usted en lo personal sobre las posibilidades de un avance o liberación de presos políticos en el marco de estas negociaciones si se retoman? Lo escuchamos. Mire, las expectativas son bastantes, son grandes, las esperanzas muchísimas. Mal podría yo no confiar en que ese tema no se ha puesto sobre la mesa. Confío en que las personas que van a representar a un sector amplio de la oposición, llámese Gerardo Blay, Tomás Juan, allí en esa reunión, van a llevar sobre a esta ronda de negociaciones el tema de los presos políticos. El problema está en los tiempos, en la inmediatez. Este mes de diciembre sabemos que, no sé, es tradición venezolana de que en el mes de diciembre los venezolanos quieren reencontrarse, quieren reunirse, y es el momento preciso para que la familia se reencuentre, para que la familia tenga ese momento de paz, que quizás en todo el año no lo tiene. Y un preso político precisamente trastoca toda la familia. El preso político creo yo que es el que menos sufre. El que más sufre es la familia, los hijos de esos presos políticos que ven a su papá con incertidumbre tras la reja. Entonces yo considero que es el mes propicio, es el mes idóneo, y sabiendo que tenemos una negociación con intervención de actores internacionales de otras naciones, que el gobierno nacional, el ejecutivo nacional, el poder legislativo que tiene en sus manos o bien indultos o una amnistía, los jueces de la República, los fiscales del Ministerio Público, que saben que muchas de esas personas son inocentes, otros están en un estado de salud bastante deteriorado. Oye, por favor, hagan ese gesto de buena voluntad y por lo menos devuelvan a sus familiares este mes de diciembre. Yo confío en que los que nos representan en esa mesa de negociaciones así lo van a proponer, porque tengo entendido que es tema de agenda para ellos y es prioridad para
para los familiares de estos presos de la reunión que hubo en la UCB. Entonces, yo tengo esperanzas, pues, de que en este mes de diciembre el Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial le den ese regalo a unas cuantas familias, a toda la familia de los presos políticos. Tengo que preguntarle, doctor, porque tratamos de hacer balance el día de hoy acerca de la situación de derechos humanos este año 2022 y la verdad que ha sido un periodo de avance, al menos en materia de la justicia internacional. No solo están los informes de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para Venezuela, la decisión de prorrogar ese mandato, también está la investigación abierta por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Yo le pedí un comentario sobre estos puntos en específico. Lo escuchamos. Concuerdo totalmente con usted. Este año ha sido un gran avance en materia de la defensa de los derechos humanos, pero por supuesto en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, eso no ha progresado nada. En el ámbito internacional, como bien lo dijo, el fiscal Karim Khan decidió continuar con las investigaciones. La sesión de atención a las víctimas y reparación de las víctimas de la Secretaría de la Corte Penal Internacional ya dio apertura, ya dio acceso para que se haga el formulario de las víctimas en sus aportes. Además que aprovecho la oportunidad de decirle traten de hacerlo lo más específico allí en ese formulario, e incluso pudieran hacer hasta un video, es decir, o hacen el video o rellenan el formulario, pueden hacer hasta un video cumpliendo con las preguntas que está en el formulario y lo pueden enviar. Un video para mí es mucho más efectivo que un formulario que se llenó allí. Entonces, hasta un video lo pueden hacer, porque así se conversó pues con la gente de la Corte Penal Internacional y dijo que podían hacer un video. También tenemos que la misión de determinación de hechos se le prorrogó el mandato para que siga investigando en Venezuela. Tenemos que a Venezuela no se religió para el cargo que ocupaba en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, hay un avance bastante. Pero en lo interno, lamentablemente en Venezuela se han procurado hacer reformas en el sistema de justicia, reformas en el sistema penitenciario, se han reformado algunos instrumentos, algunos códigos, leyes en materia penal, pero son reformas, son cambios para que todo siga igual. En Venezuela todo sigue igual. En Venezuela yo no creo que haya voluntad para investigar los crímenes de lesa humanidad, resarcir a las víctimas, la reparación de las víctimas, no lo hay. Por eso es que el principio de complementariedad tiene que estar vigente y se va a poner en vigencia en la Corte Penal Internacional. Quiero detenerme en el tema del formulario. Le comentaba a otro invitado que nunca habíamos llegado tan lejos en materia de justicia internacional, sobre todo en el ámbito de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. La importancia de escuchar a las víctimas de esta iniciativa, doctor, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las personas que se sientan afectadas y sus familiares, digamos, necesitan asesoría para llenar el formulario. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjese, es importantísimo ese aporte que hagan las víctimas. Esa información va a ser recibida por esa sesión de la Secretaría de la Corte Penal Internacional y va a elaborar un informe y se lo va a llevar a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares. Pero es de suma importancia de que estas personas, incluso hay un parámetro que habla de observaciones, hable de los delitos que se les cometieron a sus familiares o directamente a ellos, que no están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. Fíjense que las ejecuciones extrajudiciales no está dentro del radar de la Corte Penal Internacional, y es importante pues que si alguien es víctima de ejecuciones extrajudiciales, un familiar fue ejecutado de esa manera, lo coloque allí en las observaciones sobre ese delito específico. No necesita de la asistencia de abogados para hacerlo. Sin embargo, es bueno que se acerque a cualquiera de las organizaciones no gubernamentales serias del país para solicitar orientación,
porque siempre es bueno para que lo orienten en cuanto a qué es lo que hace la Corte Penal Internacional, cuáles son los delitos competencia de la Corte Penal y qué es el principio de complementariedad. Porque la víctima tiene que reflejar allí que su caso no ha sido atendido en Venezuela, que su caso no ha sido investigado, que su caso no hay ni siquiera imputado o condenado o se mantiene paralizado, porque es allí donde la Corte Penal Internacional tiene que darse cuenta que en Venezuela no hay voluntad para revisar, juzgar a estas personas, sino que por el contrario tiene que ser la Corte. Entonces yo le sugiero a las personas, aun cuando no necesitan de asistencia jurídica o de asistencia de nadie, pero que sí se pueden acercar a una ONG, llámese Provea, cualquier otra, que le pueda pedir la asesoría necesaria. Pero no es que lo requiera el formulario, pero yo sugiero que así sea. Fíjese usted, doctor, el formulario que está en español para la consulta de las opiniones y observaciones de las víctimas sobre reanudar la investigación en situación de Venezuela 1, allí menciona efectivamente los crímenes de lesa humanidad en los cuales se centra la investigación de la Fiscalía. Habla de privación de libertad, otra privación grave de la libertad física en conformidad con el Estatuto de Roma, la tortura, la violación o forma de violencia sexual y la persecución por motivos políticos. Y yo le pedí un comentario sobre estos puntos en específico, es decir, cuáles son las características que debe cumplir estos hechos para que una persona se sienta motivada a denunciarlo y pedir que continúe la investigación de la Corte Penal Internacional. Yo comentaba con algunos de nuestros invitados que en el caso de persecución por motivos políticos, yo le diría que prácticamente toda la disidencia, o todos los venezolanos que han expresado su desacuerdo con lo que ocurre en nuestro país podrían sentirse afectados por esta situación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, todas las personas que de alguna manera, por simplemente elevar su protesta gremial, de trabajadores, etcétera, que han sido detenidos por ello, forma parte de esa persecución. No solamente que usted pertenezca a un partido político, sino es por la forma de pensar, por su ideología totalmente opuesta a la forma que piensa el gobierno. Esos son crímenes de persecución. Ahora bien, cualquier persona que fue detenida, mantenida presa o está presa todavía por sin haber cometido un hecho o ser aprendido flagrantemente, ni que existiese una orden judicial, que es las únicas excepciones que la Constitución de nuestra República permiten y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos permiten, que la libertad es un derecho inviolable, pero no es un derecho absoluto, que solamente puede ser vulnerado, si se quiere, si usted incurre en un hecho punible y usted es detenido de forma flagrante, o bien porque existe una orden judicial. Eso es una detención arbitraria. Entonces también cabe allí en ese tipo. Si usted ha sido torturado durante la estadía en un cuerpo policial, si usted ha sido víctima de maltratos físicos, verbales, psicológicos, usted es víctima de estos crímenes de lesa humanidad. Porque lo que va a determinar la sistematicidad de esto es que es un patrón de conducta, no de este caso aislado de Mérida, sino de Trujillo, de Caracas, de Valencia, porque en todo ocurre igual. Entonces, eso es importante que la víctima lo plasme allí, y sobre todo que tenemos una inmensa cantidad de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, que esos crímenes precisamente no están mencionados allí, que coloquen, que vieron cómo sacaron a un ciudadano, a un hermano, a un hijo de una vivienda y lo fusilaron prácticamente en presencia de ellos. Ahora, doctor, usted decía no hay límites para contar la experiencia. También le pediría un comentario porque, digamos, hay situaciones que han perdurado en el tiempo. Incluso yo diría que años, cuando uno lee el informe, por ejemplo, o los informes de la misión de determinación de hechos, cada caso, bueno, contiene una cantidad de detalles y de actuaciones que, insisto, se han repetido durante años. Sin ir más lejos, uno de ellos, del cual usted forma parte, el diputado Juan Requesens, y lo hemos hablado en tantas oportunidades, desde el momento prácticamente de su detención, un proceso plagado de irregularidades. ¿Qué puede decirnos? Esos
esas violaciones graves a los derechos humanos, que es lo que constituye un crimen de lesa humanidad porque se ha reiterado en el tiempo y eso no ha parado, eso continúa. Venezuela se sigue torturando, se sigue deteniendo arbitrariamente. Y hay otro parámetro también, que se siguen confiscando bienes, apropiándose de bienes muebles e inmuebles los cuerpos de seguridad del Estado. Ese bien, ese patrimonio que usted ha sido despojado, porque el derecho a la propiedad también está establecido como un derecho en el artículo 115 constitucional, eso también hay que denunciarlo. Y en Venezuela eso ha sido una práctica recurrente. Como se lo he dicho a usted, María Alejandra, yo he sido testigo de escuchar a las víctimas, denunciar esto. Tenemos el caso de Mirendres Benítez. Yo conocí a Mirendres cuando, en el año 2017, cuando el caso de los drones, una joven que fue torturada violentamente, le fue provocado un aborto, fue víctima de violencia sexual. Y esa joven actualmente, a esta fecha, que ya fue condenada a 30 años, y la única persona que la mencionó fue la quien la detuvo, porque más nadie la mencionó en todo el proceso. Esa joven se encuentra en silla de ruedas. Esa joven puede morir en cualquier momento. Esa joven, yo la vi en un estado crítico de salud y eso no la atienden acá. Entonces, es necesario que todas las víctimas hagan llenen ese formulario, hagan sus aportes para que la Corte Penal Internacional, esta oficina, tenga suficientemente insumo para elevar a los jueces de la Corte, a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, el insumo suficiente que se percaten de que en Venezuela se cometen y se seguirá cometiendo crímenes de lesa humanidad. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otro punto en específico que quedó plasmado en uno de los informes de la Misión de Determinación de Hechos, lo uno con esto de la planilla, el formulario que ha puesto a disposición la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad de nuestro país. Insisto, nunca habíamos llegado tan lejos y tiene que ver con la cadena de mando, doctor, o los presuntos responsables. No sé si eso es un elemento fundamental, importante, que deben mencionar las víctimas en este relato, aquellos que quieran participar en un proceso que entiendo es absolutamente anónimo y confidencial. Pero se permite el regreso de la pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de hacer balance de la situación de derechos humanos en nuestro país a lo largo de 2022 y tratando
de proyectarnos de cara al 2023. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado, defensor de derechos humanos, profesor universitario que lleva varios casos de presos políticos. Y yo les hago una inquietud sobre un punto en específico, doctor. Insisto, nunca habíamos llegado tan lejos. Quien le habla ha cubierto las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela prácticamente desde que inició la revolución bolivariana. De hecho, intentaron un proceso contra el expresidente Chávez ante la Corte Penal Internacional en varias oportunidades, prácticamente desde comienzos del año 2000. Eso nunca llegó a nada y hoy, año 2022, de cara al 2023, bueno, estamos en plena investigación por presuntos delitos. Pedí un comentario de la cadena de mando, reflejada en uno de los últimos informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, y la importancia o no de que las personas que llenen este formulario para que continúe la investigación mencionen a los responsables de los presuntos delitos cometidos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Sí, primero que nada, bueno, debo agradecerte en verdad, María Alejandra, porque tú has estado pendiente de todo este tema de derechos humanos en Venezuela y siempre has estado pendiente de ello y te lo agradecemos enormemente los venezolanos y en nombre de las víctimas, en nombre de todos ellos, te doy las gracias. Por supuesto que es sumamente importante que las víctimas relaten y digan no solamente la persona, el autor material. En muchos casos hay jefes de esos cuerpos policiales involucrados en estos casos. Es tan simple como esto. Si una persona es detenida, a esa persona se le debe dar ingreso al cuerpo policial, en las novedades de ese cuerpo policial. Para poder sacar ese preso de ese lugar a otro sitio, tiene que dársele salida por novedades y participaciones a sus jueces inmediatos. El ejemplo que le quiero poner es el de Capitán Acosta Arévalo. Capitán Acosta Arévalo fue asesinado, torturado, fuera de las instalaciones de la DGCIN. ¿Quién autorizó la salida de ese capitán? En el caso, por ejemplo, del general Héctor Hernández de la Costa. El general Héctor Hernández de la Costa relata con detalles los nombres, jerarquías de los funcionarios de la DGCIN que lo torturaron. Pregunto, ¿quién es el encargado de esa sede policial en Boleíta donde lo torturaron? Ese también es responsable. No, pero es que además, perdón, doctor, que lo interrumpa. En el caso del capitán Acosta Arévalo, que es absolutamente aleccionador, a él lo presentan a la audiencia agonizando. Usted me corregirá si me equivoco. Eso es totalmente cierto. Es decir, que todos los jefes inmediatos, toda la cadena de mando de esos funcionarios sabían de esa situación. Y cuando hablo, por ejemplo, de la DGCIN, ¿de quién depende? ¿Quién es el máximo jefe de ellos? Y esos son los responsables. Entonces es necesario, es importante de que se mencione. Yo he escuchado que se han mencionado hasta fiscales del Ministerio Público estando en las torturas. Entonces eso es importante decirlo, porque no son funcionarios aislados que les dio la gana de cometer este hecho. No, sino que todo obedece a una práctica, a una política de Estado para hacerlo. Mira, todos los casos de terrorismo donde yo he actuado, que, bueno, que le atribuyen terrorismo o esa competencia especial de terrorismo, todos esos casos, todas las personas hablan de las torturas que sufrieron. Entonces no es que el grupo A le gusta torturar y al B, C, D no. Todos lo hacen y todos lo hacen bajo órdenes. ¿Por qué? Sabemos que la DGCIN, el SEBIN, la FAE son organismos jerarquizados, subordinados, donde nadie mueve un dedo si no hay una autorización, si no hay una orden expresa, porque todos comienzan diciendo por órdenes de fulano de tal, y cuando van a juicio también lo dicen de esa manera, por órdenes de alguien. Nunca actúan motu propio. Hay una práctica, doctor, y la hemos comentado con usted, que seguramente figurará, en alguno de estos formularios, que tiene que ver con la grabación de videos en Venezuela, de las víctimas autoinculpándose. Incluso videos degradantes. Ya hemos comentado el caso del diputado Juan Requesens, un video que al final no figuró en el expediente, pero que fue expuesto incluso en cadena
o en televisión, en la televisión pública. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Sobre ello, la misión de determinación más que la vulneración de otro derecho. Ese derecho al principio de inocencia. Aquí en Venezuela es costumbre de esa justicia mediática. En todos estos casos, primero se expone mediáticamente a la persona para que un sector de la población ya tenga un criterio, se haga una forma de pensar con relación a ese caso. El caso, por ejemplo, de Roland Carreño, que él hizo desde que llegó a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, como dijo él en audiencia, pareciera que estaba en un estudio de televisión, porque los conozco perfectamente, porque he trabajado en televisión, y una y otra vez me pusieron a ser grabado, casi con un teleprompter. Tenía que, repite, no, eso no, dilo de esta manera, para después exhibirlo. Y esos videos que todo el venezolano, todos los que habitamos en este país, observamos en la televisión, porque a veces en cadena nacional, ello no forma parte después de la investigación. Es decir, que solamente se hizo con esa manera de mediatizar al venezolano y crearle en su conciencia que eso es la verdad. Pero totalmente eso es la mentira. Todo eso que se exhibe, nada de eso consta en el expediente. Nosotros, los defensores, hemos pedido que se incorporen esos videos y la Fiscalía nos responde que esos videos no aportan absolutamente nada. Eso es la verdad absoluta de lo que sucede en Venezuela. Entonces es una justicia mediática y lo seguimos viendo ahorita. El fiscal general de la República le encantan mediatizar las situaciones, de una vez echar por tierra la presunción de inocencia y después esas personas son absueltas o no tienen nada que ver con ello, o simplemente lo que hacen es formar un criterio en la colectividad sobre algo que es totalmente falso. Doctor, el año 2022, lo hemos reiterado, ha sido estelar en materia de derechos humanos, no solo por los informes de la misión de determinación de los hechos, de expulsar al régimen venezolano del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cuál es su expectativa de cara al 2023 con relación a todos estos hechos que continúan? El trabajo de la misión y también la investigación de la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Mire, el trabajo de la misión de determinación va a continuar. Ellos abordarán quizás otros tópicos que no hayan abordado en los informes anteriores. El trabajo de la Corte Penal Internacional va a seguir adelante. Y esto lo digo como para desvincular que se dice que esta mesa de diálogo y negociación va a parar la investigación de la Corte Penal Internacional, de la misión de determinación de hechos. Eso es totalmente falso. Estos organismos internacionales, esta misión de determinación, tiene una misión, tiene un propósito, tiene una forma de trabajar que no es nada política, no tiene nada que ver con entes políticos, como si lo vemos quizás en otras organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA, la diplomacia, la política está involucrada allí. Estos organismos como Corte Penal Internacional y la misión de determinación de hechos van a hacer el trabajo que les corresponda hacer. Y en eso confío, como se lo he dicho a usted una y otra vez. Yo confío plenamente en la justicia y más en la justicia de carácter penal internacional. No confío en la justicia venezolana porque sus actores van a impedir que todo se llegue a la verdad. Pero sin embargo, tarde o temprano, tanto en lo internacional como en lo interno, vamos a llegar a la verdad. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, en la mañana de hoy, expresando opinión, análisis, compartiendo su testimonio como defensor de derechos humanos acerca del tema que debatimos durante el programa, tratando de hacer balance de la situación de derechos humanos en general en nuestro país este año 2022 y sobre todo de cara al 2023. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Vamos Gracias. a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, haciendo balance de lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos en nuestro país en el año 2022 y tratando de proyectar lo que podemos esperar de cara al 2023. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor Zair Mundaray, quien es abogado, penalista, criminalista, fue fiscal del Ministerio Público y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Acá a la orden. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Comentábamos con nuestro invitado anterior que 2022 ha sido un año estelar en materia de derechos humanos, no solo por los informes de la Misión de Determinación de Hechos, la decisión de prorrogar su mandato, la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, incluso la decisión de expulsar al régimen venezolano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y yo le pedí un primer comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, yo creo que es la demostración de que la sociedad civil, las víctimas, los abogados, defensores de derechos humanos, las ONG, han hecho un trabajo definitivamente encomiable con los pocos recursos o muchos que algunos tengan, pero se empiezan a ver los frutos. Yo creo que el hecho de que la Misión de Determinación de Hechos se haya logrado los apoyos para que haya renovado su mandato, que haya presentado además un informe voluminoso, un informe metodológicamente impecable, que expone al régimen venezolano ante el mundo en torno a las gravísimas violaciones de derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad, porque yo creo que hay que cambiar el lenguaje que se vienen cometiendo en Venezuela. Es fundamentalmente una buena noticia. También la solicitud que hizo el 1 de noviembre el fiscal Karim Khan ante la Corte Penal Internacional de darle continuidad a la investigación, pero también, fíjate, Mariale, que hay algo fundamental, que es que el régimen presentó un escrito de descargo ante la Corte Penal Internacional, y una de las cosas que solicitaba es que no se le diera participación a las víctimas de manera directa en el proceso, y la sala de cuestiones preliminares, luego de haber escuchado al fiscal, escuchó al régimen, abrió un link en español, además, para que las víctimas pudieran presentar sus opiniones. Va a estar abierto hasta marzo, y esto es una invitación que hay que hacer de manera permanente para que las víctimas puedan expresar qué fue lo que les ocurrió de manera breve, pero lo fundamental está en esa pregunta 14 de ese cuestionario,
que está en español ya abierto en la página web de la Corte Penal Internacional, que es que puedan expresar su opinión de manera directa sobre si debe o no darle continuidad a la investigación ante la Corte Penal Internacional. Yo creo que eso es un logro fundamental, ha ocurrido muy pocas veces en el mundo. Creo que también es una buena noticia que haya culminado el mandato de Michelle Bachelet en la misión, en su misión ante el Consejo, ante la alta oficina de derechos humanos. Eso es fundamental porque desde mi perspectiva yo creo que fue un periodo, sobre todo los últimos 2 años, de letargo, en los que algunos de buena fe de su equipo trataron de generar un espacio, puentes de discusión con el régimen para que avanzaran en algunas cosas, pero creo que partieron de un mal diagnóstico, que es que eso se trata de un gobierno normal donde hay institucionalidad y donde se puede hacer un giro a favor de los derechos humanos, eso que no iba a ocurrir. Así que creo que ha sido un año estelar y es un logro de la sociedad civil esencial, son logros de la sociedad civil esencialmente, donde, bueno, además se demuestra que en la medida en que los temas se abordan con seriedad, de manera sistemática y además con el respaldo de las personas que han sido afectadas por estos temas, yo creo que se va por buen camino. Bueno, también habría que ver si conectamos eso con los procesos que se han dado con personas vinculadas con la alta corrupción, porque es que esto es algo que no podemos desvincular, María Alejandra. La alta corrupción, la gran corrupción, es la responsable esencial de las violaciones de derechos humanos en materia, sobre todo de derechos económicos, culturales y sociales. La situación por la que pasan Venezuela en materia de salud, de educación, etcétera, tiene como origen la gran corrupción, y el hecho de que por lo menos en el exterior se estén dando procesos como el de Alex Saab, como el de Andrade, como el de la enfermera de Chávez, etcétera, reconstruye la historia y recoloca la realidad, la recoloca frente a una retórica que viene el régimen repitiendo, tratando de repetir de manera muy eficiente, que son las sanciones las responsables de todas estas desgracias. No, es la gran corrupción. Se han robado miles de millones de dólares y eso es lo que ha generado que estemos en este estado de cosas frente a, sobre todo, derechos económicos, sociales y culturales, que es una debacle lo que ha vivido Venezuela en el 2022, frente a estos momentos estelares y estos signos positivos. También hay que decir que en materia sobre todo de derechos económicos, sociales y culturales, pero también de derechos políticos, porque ha habido retrocesos enormes en materia de debido proceso, permanecen las torturas, presos políticos, etcétera, y eso no podemos olvidarlo. Se han puesto de manifiesto estas situaciones, sobre todo en el ámbito internacional, y hay algunas jurisdicciones que están avanzando en ello. Es interesante lo que menciona, porque lo hemos comentado en este espacio. Uno de los hallazgos novedosos del trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos es que justamente la corrupción ha tenido un papel fundamental, es una de las motivaciones de aquellos que han estado involucrados en presuntos delitos de lesa humanidad para resguardar sus fortunas y la impunidad. Y yo le pediría un comentario a propósito de lo que decía el doctor Joel García hace algunos minutos. Él expresaba su confianza de que estos procesos, sobre todo en el ámbito internacional, no se iban a detener, incluso si hubiera un avance en el marco de las negociaciones entre la delegación de la Plataforma Unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, yo creo que acierta el doctor Joel. En definitiva, no hay muy poca posibilidad de maniobra o de injerencia en lo que pueda ocurrir en México frente a lo que está ocurriendo, sobre todo en la Corte Penal Internacional. El proceso, estamos a la espera de una decisión que resulta absolutamente trascendental para la historia del país. La sala de cuestiones preliminares debe decidir si dar continuidad o no al proceso. Yo invito a quienes le interesa el tema, y yo creo que a todos los venezolanos les interesa el tema, que deben revisar las 61 páginas que forma parte de la petición del fiscal ante la Corte. Ahí desmonta absolutamente el desastre que implica Venezuela desde la perspectiva institucional,
explica de manera muy detallada cómo tenemos un sistema de justicia absolutamente arrodillado al Poder Ejecutivo, explica cómo se hicieron una cantidad de modificaciones legislativas, normativas, cosméticas, y lo explica muy claro. Yo creo que tiene está mucho más claro que algunos venezolanos, el fiscal. Él plantea allí, por ejemplo, que solamente me detengo en esto, se plantea la elección, la reciente elección de magistrados ante el Tribunal Supremo de Justicia. Dice, de los 20 magistrados, 12 de ellos ocuparon cargos como en el Ejecutivo o fueron miembros del PSUV. O sea, ¿qué sistema de justicia es este? Habla, por ejemplo, de los más de 800 casos, solamente 172 están documentados que hayan avanzado. Tenemos una impunidad que arropa mayoritariamente en los casos graves. Yo digo algo que a lo mejor va a sonar muy duro, pero yo creo que al final los venezolanos vamos a tener que darle gracias a Tarek William Saab porque ha sido tan torpe en los informes que ha enviado, y lo dice el fiscal, dice que ha enviado copias que son inconexas, que no tienen relación con los hechos que están siendo objeto de investigación, que los informes son reiterativos, que no demuestra por ninguna parte que haya investigaciones genuinas, serias, y eso ha dado pie a que se tome pie o que trate de avanzar en este punto. Entonces yo creo que va a ser fundamental lo que presenten las víctimas y esperemos una decisión que desde mi perspectiva es ineludible, porque la Corte no puede decir que va a haber investigaciones genuinas. Entonces yo, más allá de lo que se discute en México, que además veo que con buenos ojos, veo como un signo positivo que hay un acercamiento por fin respecto de quienes están siendo víctimas de los crímenes de lesa humanidad que no han cesado. No estamos hablando de crímenes del pasado, y esta es la complejidad de nuestro caso en la Corte. Son crímenes del presente, son crímenes del pasado, pero crímenes que se están cometiendo, y crímenes además donde los perpetradores no han abandonado el poder, se encuentran en el poder y ejercen la función pública, y esto le coloca no vamos a mentir, le coloca una situación de complejidad, una carga muy difícil a la jurisdicción, porque quien maneja la información, quien maneja el territorio, quien maneja las instituciones, siguen siendo los perpetradores. Porque si uno analiza la cadena de mando, no hay duda que de Maduro hacia abajo todos son perpetradores de estos crímenes. Entonces veo muy positivo además que se haya producido este acercamiento. He podido conversar con algunas de las víctimas, algunos de los abogados, y también lo ven con los mismos ojos, porque por fin se está aterrizando con un gran tema que tiene que ser abordado con seriedad, con todo el tecnicismo frente a quienes son los mediadores en esa mesa, y digan, no podemos seguir conversando, no podemos seguir avanzando en estos temas mientras tenemos, por ejemplo, al militar Iber Chaparro más de 20 días en una huelga de hambre y nadie está viendo por él, mientras tenemos de la Sota más de 4, casi 5 años detenidos sin juicio. Tenemos una cantidad de procesados que les inician el juicio, se los interrumpen para que nunca arranque y tengan una pena de banquillo con medidas cautelares. Tenemos las casas de tortura que están en pleno funcionamiento en Caracas, y se acaba de develar en un interesante trabajo que están haciendo otros periodistas de investigación, dónde están ubicadas, cómo funcionan, quiénes las regentan. La Misión de Determinación de Hechos hizo un informe amplísimo sobre eso, y cómo es posible que en Venezuela nada pase al respecto. No se ha iniciado una investigación por las casas de tortura, y están ahí funcionando claramente. Entonces no podemos avanzar en otros temas si esto es un tema transversal. Si no se cesa en la persecución, si no se cesa en la tortura, si no se liberan presos políticos, no podemos pasar a otros temas, y yo creo que eso es lo que la sociedad debe seguir empujando de quienes nos representan de alguna manera en esa mesa. Ahora, ¿qué información ha recogido usted sobre el desarrollo de esa reunión con los familiares de presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país? Bueno, sé que hubo no puedo contar mucho de los detalles, pero sé que hubo un acercamiento en México que fue muy importante de algunas de las víctimas. Esto permitió que se abriera un espacio. Se está sistematizando una información que se va a poner en las manos de los partícipes de esta mesa. Se está sistematizando, por ejemplo, cosas elementales. ¿Quiénes tienen boleta de excarcelación y siguen detenidos? ¿Quiénes tienen medidas cautelares de la Organización de Estados Americanos?
¿Quiénes se les ha decretado, por ejemplo, por Naciones Unidas, que su detención es arbitraria? ¿Quiénes han traspasado las límites del 230 del Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo? Todas esas se está sistematizando de modo que cuando usted vaya a la mesa no vaya en abstracto, no tenga una información en abstracto, sino puede decir, fulano, mengano, perencejo, todas estas personas están tienen boleta de escarcelación. Estas personas, por ejemplo, gran parte de los que permanecen detenidos durante su enjuiciamiento han identificado a su torturador que estuvo ahí en el juicio y no ha pasado nada. Hubo un señalamiento directo, esta persona me colgó, me colocó electricidad, me hizo esto, y por el contrario, fueron castigados por eso, por haber hecho señalamiento. Además, frente a jueces y fiscales, esto es muy grave, y no ha pasado nada. Esto tiene que verse, y por eso creo que están haciendo un extraordinario trabajo un grupo de abogados, amigos, además, que vienen haciendo una sistematización de esto, las mismas víctimas con su información, y la próxima reunión o el próximo acercamiento que haya, ya no se va con un discurso retórico abstracto de aquello que sabemos que ocurre, sino con nombres y apellidos y decir, a este grupo le pasó esto, a este grupo le pasó esto, a estas personas le pasó esto. Y estas son cosas intolerables. No se puede avanzar en otros temas si no se coloca el acento en lo esencial, que es que mientras muchos están celebrando la Navidad, mientras otros están pensando en hacer sus hallacas o lo que sea, tenemos gente en cuartos de tortura, en oscuridad, con hambre, a quien se le están causando los más graves tormentos, que es inconcebible que en pleno siglo XXI haya un régimen que esté ejecutando esto contra seres humanos y además lo haya profesionalizado, que es lo más grave de lo que tenemos en Venezuela, que tenemos torturadores que son profesionales y se les paga muy bien y se les dan prebendas de la corrupción por la ejecución de estos hechos. Y están identificados. Aquí no hay nada oculto, están identificados. Tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Al regreso quisiera referirme justo a uno de los informes de la Misión de Determinación de Hechos, demoledor, que habla sobre las conclusiones detalladas de la misión y las estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la oposición al gobierno. Esto lo uno con la planilla o el formulario que pueden llenar las víctimas. Allí se les pide identificar a aquellas personas que podrían estar detrás de los daños que sufrieron, a los presuntos responsables. Al regreso le pediré un comentario a nuestro invitado. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, haciendo balance de la situación de derechos humanos o presuntos delitos de lesa humanidad, como ha subrayado nuestro invitado, cometidos en nuestro país. Decíamos que nunca habíamos llegado tan lejos en Venezuela, sobre todo en el área de la justicia internacional, y uno de los temas a destacar determinación de los hechos
que habla de las estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir a la oposición al gobierno, que se refiere concretamente a las cadenas de mando con nombre y apellido. Yo le pediría un comentario a nuestro invitado, la importancia de este informe, de estos señalamientos que van a alimentar la investigación de la Corte Penal Internacional y el aporte que puedan hacer las víctimas que llenen este formulario sobre los presuntos responsables por los daños que sufrieron en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, yo creo que es fundamental porque lo que plantea la misión de determinación de hechos en este caso es la reconstrucción de lo que ha sido el proceso político venezolano. ¿Y por qué el proceso político? Porque cuando uno lo lee con detalle se percata de que se ha generado una estructura de represión. ¿Okay? Esto no es algo que es espontáneo, que se trata como que ha querido hacer ver el régimen en algunos de sus informes. Lo dijo Tarek William Saab en algunos de sus informes, que hay individualidades que cometen crímenes de lesa humanidad o que cometen delitos. Esto no son individualidades. Se plantea allí muy claro que hay la persecución y estos tipos de crímenes requiere además recursos, requiere vehículos, requiere lugares, requiere instrumentalidad, requiere formación, y a eso apunta el informe de la misión de determinación de hechos, de que nos encontramos ante una política de Estado. Es una política de Estado bien estructurada que ha formado personas y ha destinado recursos para la persecución, para el encarcelamiento, para la tortura, no es espontáneo. Entonces es un modelo de Estado. Por eso es que es tan importante comprenderlo, porque cada vez que haya un acercamiento a cualquier fórmula de solución política, hay que partir de que a quienes tenemos enfrente han generado una estructura de criminalidad organizada que tiende a aplastar al ser humano, al contrario, a quien estima como contrario o estima peligroso, aunque lo sea o no de manera simulada. Entonces, es fundamental porque y este también es un logro de las víctimas que han hablado, porque han explicado quiénes están abajo, quiénes ejecutaron los hechos, pero en definitiva eso no es lo que le importa a la Corte Penal Internacional, porque la Corte recuerda que quienes serán juzgados o serán procesados, Dios mediante, son los altos responsables. Entonces hay una cadena de mando que ya está desvelada, que indica quién en cada uno de los organismos ha dado las órdenes, ha proporcionado los medios, ha callado cuando han ocurrido estos hechos, ha señalado con el dedo a una persona, a un supuesto opositor o lo que sea, para que sea objeto de persecución, de tormentos, de tortura y todo esto que está ocurriendo. Entonces, esto es fundamental porque facilita la investigación. Ese informe está en la Corte. O sea, no es que haya una expectativa de que va a estar en la Corte. De hecho, ya está en la Corte. Manejamos la información de que fue presentado de manera... Y ahí están los nombres y los apellidos, ¿ok? De quiénes son los autores y partícipes, los altos responsables, que finalmente quienes importan. En este caso no importa, y sí importa el que jaló del gatillo o el que le colocó la electricidad a la persona, pero quién es su jefe, quién le ordenó, quién le dio el vehículo para que lo buscara, quién le dio los medios. Esto para determinar que es una política pública. Por eso es que es tan importante la planilla del formulario y así lo conecto. Se ha dado en pocos casos. Entendamos que desde lo procesal, esto es un tema un poco complejo, pero hay que decirlo, desde lo procesal todavía no tenemos víctimas porque no hay caso. Cuando la sala de cuestiones preliminares le permita al fiscal avanzar y él pueda decir un nombre o dos nombres o tres nombres de autores, habrá víctimas desde lo procesal. Lo que hay ahorita son presuntas víctimas y esto por eso se abrió para hacer más equilibrado el proceso, porque esto no existe en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma no dice cómo participa en esta instancia, no está tan claro cómo participan las víctimas o quienes pretenden ser víctimas. Que víctimas realmente de este régimen somos todos, pero quienes tengan un hecho concreto que señalar. Por eso es que se hace a través de la jurisprudencia. Por ejemplo, en el caso de Afganistán ocurrió algo similar y en otros casos ha ocurrido donde se ha permitido, bueno, ya escuché a las partes, quiero ver qué me dicen las víctimas. Por eso es que es tan importante que la víctima identifique, ahí está la posibilidad de decir quién
quién ejecutó el hecho que le resulta lesivo. Muchas veces la víctima va a entender solamente quién es ese autor material. Eso es importante porque va a ayudar, va a contribuir a encadenar o a buscar quién era el jefe, de quién depende, de qué dependencia se trata, y poder tratar de encadenar y llegar a los autores, que está llegando a niveles altos. Llega el presidente, llega la vicepresidenta, está ahí mencionada, está muy claro. Existen otros actores, inclusive que no ocupan cargos públicos, pero alientan a que las cosas ocurran, señalan por el dedo, utilizan medios de comunicación para estigmatizar y perseguir. Hay informes muy, muy interesantes de algunos organismos que indican que una persona señalada, por ejemplo, en el Canal 8 de cometer algo, tiene 70% de probabilidades de que sea perseguido, encarcelado, citado a imputar, o que le ocurra algo por parte de un organismo de seguridad de Estado, te simulen un hecho punible, o que te desaparezcan por horas o días, como cuando te llevan a las casas de tortura. CEPAS hizo un estudio sobre eso, sobre el tema de la estigmatización. Entonces no necesariamente son personas que están en cadenas de mando desde el punto de vista formal, sino que también generan opinión pública y generan persecución, y esto es muy peligroso y lo estamos viendo. Y también civiles, porque en el informe dice muy claro, y lo plantea en la planilla, María Alejandra, date cuenta que la planilla dice ser víctima de funcionarios, pero también de civiles que actúen con asticencia de ese régimen, o que sean enviados, mandados. Ahí tenemos a los colectivos. Doctor, nos queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿usted cree en lo personal que los responsables de presuntos delitos de lesa humanidad van a ser presentados ante la justicia internacional? Crímenes. No, el nombre correcto son crímenes de lesa humanidad. Yo creo que sí. Yo creo que, en definitiva, esto no va a ser un proceso que va a ser, María Alejandra, de un día para otro. Pero creo que, si Dios nos da salud, vamos a vivir para verlo. Ese señalamiento yo creo que es ineludible. Yo creo que el régimen ya no puede, hay cosas que no puede ocultar, y afortunadamente la sociedad ha reaccionado, gran parte de la sociedad ha reaccionado para documentar esto. Lo ha documentado, ha explicado qué ha ocurrido, lo ha explicado con detalle, ha hecho los señalamientos concretos, y esto no se puede, para mí es ineludible. Tal vez no va a ser tan rápido como quisiéramos, tal vez no van a ser todos los que quisiéramos, pero yo sí creo que la justicia, tarde o temprano, va a actuar. Si no lo hace la Corte Penal Internacional, hay personas que también se van a ser sometidos a la justicia universal, porque recuerda que cualquier otro país puede reclamar la jurisdicción frente a los crímenes y podrá eventualmente procesar. Y si no, habrá un proceso de justicia transicional, pero las puertas están abiertas, porque si la justicia no actúa, no hay forma de que el país tenga paz ni que tenga una posibilidad de renovación institucional. Zaire Mundaray, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Quien es abogado, penalista, fue fiscal del Ministerio Público, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, haciendo balance de la situación de derechos humanos o presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela a lo largo de este año 2022, de cara al año 2023. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.